Soy Isidro de Aquarius MB, vuestro canal, y en este vídeo quiero que hablemos del carbono, el ciclo del carbono en nuestro pequeño ecosistema en este caso, y la importancia que tiene a la hora de mantener unos niveles estables y equilibrados junto con otros macronutrientes, micronutrientes y en este caso también oxígeno. Tenemos que partir de la base para entender el ciclo del carbono en sí, de que lo podemos encontrar en nuestro ecosistema de dos maneras diferentes. Por un lado, carbono inorgánico, que va a ser en CO2, en dióxido de carbono, y por otro lado en carbono orgánico, que ese carbono orgánico nosotros lo vamos a introducir en el acuario gracias a la comida o alimento que le damos a nuestros peces, a nuestros seres vivos. Primeramente, hablando del carbono inorgánico y cómo interactúa en nuestro acuario, debemos entender que este carbono inorgánico, este CO2, este dióxido de carbono, va a estar presente en nuestro acuario o bien porque nosotros lo inyectemos con inyectores de CO2 caseros o profesionales, o bien gracias a la propia exhalación de los seres vivos, concretamente por el volumen de CO2 que ellos emanan de nuestros peces, o bien por otra parte por el intercambio de gases. Aquí es donde empezamos a entender lo importante que es tener un buen intercambio de gases en nuestro acuario, tener por supuestísimo seres vivos, que en este caso serían peces, o en caso de tener plantas, tener inyección de CO2 dentro de nuestras posibilidades o dentro de lo que necesitemos. El carbón inorgánico, una vez que lo hayamos introducido en nuestro acuario, va a ser un pilar indispensable a la hora de que nuestras bacterias nitrificantes se alimenten. ¿Por qué? Porque nuestras bacterias nitrificantes son bacterias autótrofas que lo que necesitan es esa fuente de carbono inorgánico para completar su metabolismo y completar su alimentación. Si nosotros tuviéramos un acuario demasiado oxigenado, demasiado aireado o, entendido de otra manera, con poca carga de dióxido de carbono, por mucho material biológico que tuviéramos, nuestras bacterias no serían capaces, dada la carencia de dióxido de carbono, de alimentarse y de llevar a cabo sus procesos metabólicos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, la parte que englobaría a las plantas es también súper importante, que tengan un nivel mínimo de carbono inorgánico, de CO2, porque las plantas van a captar, gracias a la fotosíntesis, ese carbono inorgánico para hacerlo parte de su estructura en sí, para ir formando cadenas con este átomo y por tanto poder cerrar el ciclo de la fotosíntesis y con ello seguir con su crecimiento y dándonos unas hojas, unos tallos y unas plantas en generales fuertes. Eso en lo que concierne al carbono inorgánico, al CO2, que también es súper importante tener en cuenta que nos va a ayudar de alguna manera a mantener el equilibrio que hay entre el pH y la dureza parcial, que en este caso serían los carbonatos y bicarbonatos que están presentes en nuestra columna de agua. Un acuario que tuviera una carga muy grande de dióxido de carbono tendería a la larga a tener un pH más bajo, porque el dióxido de carbono en contacto con el agua se va de alguna manera a oxidar, a transformar en ácido carbónico, y ese ácido carbónico va a ser el que va a ir rompiendo las cadenas de carbonatos y bicarbonatos y el que a la larga iría bajándonos el pH, acidificándonos el agua y de alguna manera también dejando un ambiente poco propicio para nuestros peces. Eso en la parte que englobaría el carbono inorgánico, que vuelvo a recalcar, en este caso sería el dióxido de carbono o el CO2. Luego, por otra parte, el carbono inorgánico es también súper importante en nuestro ecosistema, porque los seres vivos que lo confortan, a excepción de las plantas, no van a poder alimentarse de carbono inorgánico, sino que lo deben de hacer de carbono en su forma orgánica. Como he dicho al principio del vídeo, el carbono orgánico lo vamos nosotros a introducir en nuestro acuario en forma de comida, o bien las plantas lo van a ir liberando con la transformación que hacen de inorgánico a orgánico cuando realicen la fotosíntesis. Este carbono inorgánico es también
de vital importancia contar con él porque va a ser el alimento de nuestra microfauna en cierta medida y sobre todo de los microorganismos que conforman el ciclo biótico de nuestro acuario. Es por ello que debéis de entender lo importante que es mantener un equilibrio a la hora de tener una buena oxigenación en nuestro tanque, pero también por otra parte una mínima carga de CO2 y lo importante que es contar con plantas naturales y alimentar bien a nuestros peces, a nuestros seres vivos y en líneas generales que todo nuestro ecosistema, que todo nuestro pequeño trocito de vida vaya de una manera formidable. Y nada más, amigos, por la parte que me toca, poco más. Espero que os haya gustado el vídeo, espero no haberme liado mucho a la hora de compartir esta información tan valiosa para con vosotros y ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios porque siempre los contesto a todos. Que paséis buena tarde, chicos.